Bueno, pues buenas tardes a todos los presentes y los que accederéis posteriormente. Un placer estar de nuevo aquí con todos vosotros en esta, por mi parte, segunda sesión del seminario. En la primera parte, o vamos a decir en la sesión de la semana pasada, correspondiente a otro módulo, pero bueno, en cierto modo como continuidad de la parte que he impartido, recordábamos que hablábamos del, vamos a decir, un posicionamiento conceptual de lo que se refiere a el fact-checking, ¿no? La verificación periodística desde el punto de vista de la lucha, la persecución, el examen de contenidos falsos, de desinformación, de bulos, etcétera, ¿no? Recordábamos simplemente que la desinformación bueno, ha crecido, es un fenómeno que ha crecido como problema social, se ha convertido en un arma ideológica, política, electoral de tal magnitud que realmente es muy difícil luchar contra ella, ¿no? A día de hoy se ha convertido, algunos expertos hablan de una gran normalidad, ¿no? En este ecosistema de sobreabundancia informativa, la verificación se va a erigir como esa herramienta idónea para contrarrestar lo que es el poder de las noticias falsas y evitar el riesgo que tienen, que también hacíamos hincapié en ello, para los sistemas democráticos por la difusión descontrolada, desmedida que tienen principalmente a través de las redes sociales, ¿no? Hablábamos de que, por tanto, es una amenaza de presente, es una amenaza de futuro, es un contenido que, por desgracia, tiene una fórmula de éxito muy sencilla, es decir, las noticias falsas lo que hacen son dar explicaciones a cuestiones complejas de una forma más o menos fácil, que al final la gente que no está tan metida en el mundo de la información, que no consume tanta información, al final es un contenido que digiere con mucha facilidad y eso hace falta, eso permite que la desinformación permee muy bien en determinadas capas sociales, ¿no? Y de los efectos nocivos que tienen, como por ejemplo pues el fomento de la radicalización, de la polarización política y social y de, en definitiva, un mal que genera en la sociedad a la hora de ver cortada lo que es una libertad informativa sana que no esté viciada por contenidos manipulados, ¿no? También recordábamos simplemente que en sus orígenes la verificación de los hechos es un proceso interno de los medios de comunicación que consistía en la revisión a priori de datos, de hechos, de lo que se refería a una noticia antes de su publicación, ¿no? Y que esos actores de verificar a priori antes de la publicación de las informaciones, pues eran los propios periodistas, ¿no? Con sus herramientas tradicionales de verificación y el conocimiento que su profesión le daba a la hora de discernir qué podía ser una información falsa o engañosa, ¿no? Pero como el paradigma mediático informativo ha cambiado radicalmente con Internet, abrimos las puertas, se abren las puertas a lo que se denomina en comunicación, en periodismo, la infoxicación, ¿no? Es decir, ese exceso, sobreabundancia de información eh, canalizada a través de múltiples vías por donde se difunde y eso al final va a crear esos canales que generan contenidos falsos, van a provocar también un daño, una crisis de confianza hacia el periodismo que obliga a establecer una redefinición, una reorientación de ese trabajo de verificación que van a asumir los fact-checkers, ¿no? Los chequeadores, ¿no? Eh, esta rama del periodismo, estamos hablando de una especialización periodística, va a incorporar nuevas metodologías, va a incorporar nuevas herramientas que se adaptan a esas nuevas demandas que propicia el sistema informativo en el contexto digital, cada vez más complejo,
Y por tanto, lo que hablamos del fact-checking a posteriori, lo entendemos como un producto, una herramienta propia de la era digital, que desarrollan, bien pueden ser plataformas que están incorporadas en medios de comunicación, también pueden ser medios digitales independientes o bien hablamos de activistas pro verificación que asumen la envergadura de este fenómeno y que también se convierten en actores a la hora de ejercer esa práctica, ¿no? Pero, por resumir, la idea que os trasladaba en la pasada clase de que el fact-checking, la verificación, al final se va a convertir, de hecho, es en la variante más importante del periodismo en la era digital. En, en esta clase, donde vamos a hacer ya hincapié va a ser en el proceso de chequeo, en la metodología, porque, como decimos, el fact-checking va a incorporar una serie de novedades en lo que se refiere a su metodología y a la hora de que van a implantar a la hora de poner en práctica su labor de detectar contenidos cuya credibilidad pueda resultar dudosa, ¿no? Para ello se van a utilizar sistemas para monitorizar medios de comunicación y, sobre todo, redes sociales a través de sus equipos de verificación, también de herramientas automatizadas con el fin de identificar aquellos contenidos, afirmaciones, comentarios, vídeos, imágenes que deben ser revisados ante la sospecha de que no tengan una base verídica, ¿no? Eh, ¿Qué contenidos se van a verificar? Por un lado, los equipos de verificación van a hacer una búsqueda activa de contenidos sospechosos, que, como decimos, principalmente se van a vertir a través de las redes sociales, pero también en este caso, como hablábamos en Internet, también se habla del periodismo ciudadano, ¿no? El que ya en las redes sociales aporta una participación propia, ya es capaz de colgar un vídeo, de colgar una foto sobre un asunto que pueda tener interés informativo, pues en este caso también los ciudadanos se van a convertir en parte activa a la hora de sugerir, proponer, plantear contenidos que ellos detectan en las redes sociales y que, por tanto, ponen en aviso a los equipos de verificación para que incorporen también ese material dudoso en las investigaciones que ellos llevan a cabo, ¿no? Por tanto, bueno, en cierto modo, si aplicamos la terminología periodística, también los ciudadanos se van a convertir en gatekeepers, ¿no? Anónimos, que alertan de posibles bulos y de contenidos, vamos a decir, controvertidos, ¿no? Por tanto, los verificadores analizan contenidos procedentes de dos vías. El análisis directo, que hacen a iniciativa propia, la monitorización de las redes sociales y, por otro lado, el análisis de mensajes que reciben de la audiencia a través de canales que las unidades de verificación incorporan para ello, ¿no? Como puede ser una simple cuenta de WhatsApp, que es una de las herramientas con las que cuentan las plataformas de verificación para recibir aquellas propuestas por parte de los ciudadanos. Antes de entrar ya con detalle a analizar la metodología de las unidades de fact-checking, es importante también destacar el que un elemento central de la verificación de los verificadores es que tienen que ser entidades que trabajen con un enfoque independiente, neutral, imparcial en los temas que traten, ¿no? Y en aquellas actividades que lleven a cabo, ¿no? Es un requisito esencial, ¿no? Y recordábamos en la primera clase, os hablaba de aquellas
entidades, instituciones que ejercen como que otorgan los sellos de calidad a los equipos de fact-checking, ¿no? Por ejemplo, hablábamos del International Fact-Checking, el IFCN, que es la que, vamos a decir, cataloga, la que da ese crédito, esa acreditación a los verificadores para que puedan ejercer su labor de una manera acreditada, con la seriedad que le aporta el que les confieran ese sello de calidad. Y, como decía, pues para el IFCN la neutralidad es un elemento central. Si no hay neutralidad, si no se percibe imparcialidad en el trabajo de esa unidad de verificación, ellos no van a conceder la catalogación de un verificador acreditado a esa entidad, ¿no? Por tanto, el porqué de ese elemento. Es importante resaltar que las verificaciones han de estar justificadas en hechos concretos, ¿no? No en preferencias ideológicas, no en intereses empresariales. Y es por ello que, en cierto modo, ocurre en España, también en países de América Latina, no todos los medios de comunicación disponen de unidades de verificación acreditadas por instituciones como pueda ser el IFCN, ¿no? ¿Por qué? Porque bueno, muchos medios de comunicación, al fin y al cabo, sí están condicionados por intereses empresariales que colisionan con esa labor de imparcialidad, de neutralidad que tiene que primar a la hora de establecer un proceso de análisis de contenidos sospechosos. Eh, Metiéndonos ya de lleno en la metodología, ¿no? La metodología, muchos de los que estáis conectados a este seminario, sois docentes, por tanto, la metodología evidentemente conocéis, que es una herramienta clave en todo lo que es el estudio académico, de la investigación, etcétera, ¿no? Pues el fact-checking también tiene como elemento central el procedimiento de verificación, la metodología que aplica, ¿no? Sin metodología no se puede hacer una buena verificación, ¿no? Por tanto, es una metodología precisa, exhaustiva, que busca la presentación de sus conclusiones de una manera clara, sencilla, para que llegue de la mejor manera posible a los ciudadanos, porque al fin y al cabo la verificación de lo que trata es de ayudar a la ciudadanía a recibir y a saber identificar qué contenidos son engañosos y qué contenidos son verídicos, ¿no? Por tanto, su principal target, su principal objetivo son los ciudadanos. No hablamos no son los medios de comunicación, no son las empresas o instituciones, que también, pero principalmente la ciudadanía. Y eso requiere que la metodología que aplica sea una metodología que se convierta en un contenido fácil de entender, ¿no? Ahora vamos a ir viendo los principales aspectos, pero aquí os lo resumo. La metodología, el modus operandi de la verificación consiste en cuatro pasos. Por un lado vamos a tener la selección de contenidos. A continuación será la investigación de ese contenido sospechoso. Posteriormente, una vez que se ha hecho ese examen, se procederá a la evaluación para saber la conclusión a la que se ha llegado, y posteriormente tendremos lo que es la revisión y publicación, que yo veo que aquí, justo, al menos yo veo que estoy aquí con la cabeza en medio de ese punto, ¿no? Vamos a ir analizando cada uno de esos cuatro puntos. Vamos a empezar con lo que es la selección de contenidos, ¿no? Eh, Como os decía, la desinformación se mueve principalmente en Internet, en las redes sociales. Es su ecosistema donde mejor se genera ese tipo de contenido, ¿no? Y por tanto es ahí donde se va a poner el foco en la monitorización de contenidos, todo lo que es en las plataformas sociales. También en contenidos de medios de comunicación, también, pero comparativamente hablando, la desinformación va a fluir muchísimo más
en lo que son las redes sociales que no es en los medios de comunicación. Es verdad que los medios de comunicación también pueden incurrir en contenidos falsos, contenidos inapropiados, etcétera, ¿no? Pero, por regla general, las plataformas sociales es donde más se va a poner el foco a la hora de monitorizar los contenidos. En el análisis de ese ruido que circula por las redes sociales, incluye contenido de muy distinta naturaleza. Pueden ser textos, pueden ser vídeos, pueden ser fotos, audios, memes también. No sé si yo creo que la palabra meme también se utilizará seguramente en Ecuador, en Argentina. Pero también puede ser un contenido que en un momento dado pueda ser objeto de una verificación, ¿no? Todo aquello que tenga un interés público y que pueda contener información errónea sobre temas de interés general, aunque particularmente en aquellas áreas relacionadas con la salud, con la educación, con la política, con la ciencia, con el medio ambiente, también la tecnología, la seguridad, derechos humanos, con lo cual son muchos los campos, ¿no? Y eso es también, se ha hecho mucho hincapié también en los últimos años en todo lo que se refiere a los discursos de odio y de racismo, porque también la desinformación ha generado mucho perjuicio en ese terreno, ¿no? Eh, la selección de lo que se va a escrutar, de lo que se va a analizar, se va a hacer en función de tres variables, que van a ser la peligrosidad, la viralidad y la relevancia del personaje. Empezando por la peligrosidad, ¿no? Cuando algo se comparte mucho, cuando algo puede influir en mucha gente y la capacidad de daño es muy grande, eso es un elemento importante a la hora de seleccionar el estudio de un contenido que genera sospechas, ¿no? De desinformación, ¿no? Y que también supone una amenaza para la sociedad. Y por tanto, esa verificación puede ser útil para la ciudadanía cuando se detecta que algo genera una amenaza y un riesgo para la sociedad, ¿no? Porque hay bulos que aparecen en situaciones especialmente críticas, como puedan ser atentados, como puedan ser catástrofes naturales, aquellos que se refieren a la salud pública, como por ejemplo ocurría en el tema de la pandemia, lo que es la convivencia social, lo que os hablaba de los discursos de odio, del racismo. Por tanto, los verificadores consideran que es preciso frenar desde, vamos a decir, en el momento que se detectan esos contenidos, hay que poner ahí la lupa para tratar de hacer de dique de contención, ¿no? Por ejemplo, es habitual que surjan mensajes virales cuando ocurre una catástrofe natural. Aquí en el caso de España es una situación que se ha intensificado, por ejemplo, con la tragedia que ha ocurrido hace aproximadamente 2, 3 semanas, que en la Comunidad Valenciana, en una de las regiones de España, hubo unas inundaciones probablemente las más fuertes de del último medio siglo, que provocaron la muerte de alrededor de 220 personas, ¿no? Una noticia de gran impacto aquí en España y que lamentablemente ha generado mucho caudal de desinformación. ¿Por qué? Porque esas catástrofes naturales son caldo de cultivo para contenidos engañosos, ¿no? Hasta el punto de que una ONG como es la Cruz Roja se ha puesto en tela de duda la validez de su aportación en una tragedia de estas características como la que os cito de estas inundaciones, ¿no? Y de repente se abrió una corriente en la cual se decía que la Cruz Roja estaba ausente en los trabajos de recuperación, de asistencia a las víctimas, a los familiares, cuando desde el primer momento era constatable que la Cruz Roja estaba teniendo una participación. Pero de repente se puso el foco, uno de los focos de desinformación, se centró en el trabajo de la Cruz Roja, haciendo ver que la Cruz Roja estaba ausente y que en su lugar lo que se estaba dedicando era atender a inmigrantes irregulares que estaban llegando por diferentes puntos de España, ¿no? Por tanto, es en esos ámbitos
relacionados con asuntos sociales, con catástrofes, con la salud, donde se va a poner especial énfasis en esa monitorización por lo que se considera, vamos a decir, de peligro para la sociedad y lo que eso puede acarrear a la hora de generar polarización, de generar odio, de generar radicalización, ¿no? El segundo elemento es el de la viralidad, el de la relevancia mediática que tienen esos contenidos. No es lo mismo un bulo que solo se envía, vamos a decir, por WhatsApp, por X, por Facebook, del verificador, que uno que nos llega más de 10 veces en una hora, ¿no? Es decir, no es el mismo contenido si el alcance que tiene, si la viralización que tiene es mayor o es un contenido que, asumiendo que es un contenido engañoso, su repercusión es muy limitada. Por tanto, los verificadores van a poner el foco en aquellos contenidos que generen una mayor viralización, ¿no? Eh, Generalmente va ligado el primer aspecto, la peligrosidad, con la viralidad. ¿Por qué? Porque se selecciona lo que es más peligroso, pero eso también habitualmente incluye lo que es más viral, ¿no? Porque, bueno, vamos a decir que no todo lo viral y que puede ser información es importante. Hay que detectar también que esa viralidad puede conllevar esa peligrosidad porque nos centramos en terrenos relacionados con el odio, con el racismo, con el riesgo de la salud pública o con el ataque a las instituciones, ¿no? Por tanto, no se van a publicar desmentidos, no se van a analizar desmentidos o contenidos de bulos que apenas hayan tenido impacto con el fin de no amplificarlos, ¿no? Es decir, la desinformación a escala pequeña existe. Por supuesto que también está repleta en las redes sociales, están repletas de este tipo de desinformación, pero lógicamente no tienen la misma repercusión y el hecho de poner el foco en una desinformación de menor escala, al final puede ser contraproducente porque puedes generar el riesgo de que amplifiques ese bulo cuando en un principio está ceñido a un ámbito, digamos, muy pequeño, ¿no? Por tanto, es relevante ese elemento de viralidad porque es aquello que más se va a extender a lo largo de las redes sociales a un mayor número de usuarios a los que van a ser receptores de ese contenido. Por tanto, la viralización es un factor importante en lo que se verifica, ¿no? Porque, en cierto modo, cuando se reacciona, cuando los verificadores ejercen su labor contra ese tipo de contenido viral, esa viralidad se puede lograr frenar, ¿no? Con lo cual es importante actuar cuanto antes se actúe mucho mejor, pero está demostrado que la verificación contribuye a frenar determinados contenidos engañosos que se hacen virales y que se extienden rápidamente por las redes sociales, ¿no? Eh, También en este apartado destacaría que además de priorizar la desinformación viral, también se va a dar prioridad a las narrativas emergentes, es decir, todos aquellos contenidos que sean más específicos para consumir en redes sociales. No es lo mismo la viralización que se produce por las redes sociales que el detectar de repente un bulo que pueda ocurrir en algún tipo de web o de publicación en papel que al final tiene un alcance mucho más limitado. Por tanto, luego veremos que uno de los hándicaps que tienen los verificadores es que al final tiene una limitación de recursos y la desinformación es gigantesca. Por tanto, tienen que seleccionar, tienen que cribar e ir a aquello que entraña peligrosidad o aquello que entraña viralización. Y por último, otro elemento importante a la hora de seleccionar contenidos, hablaríamos de la relevancia del personaje, del protagonista de esa desinformación. No va a ser lo mismo que lo diga el presidente del gobierno o el primer ministro de un país
que lo diga un cargo intermedio, ¿no? Todo también tiene su contexto, evidentemente, pero la relevancia del personaje también va a ser otro elemento porque esa relevancia al final puede generar viralización y por tanto también es otro elemento que se pondera a la hora de elegir y seleccionar los contenidos que los verificadores van a analizar, ¿no? En resumen, se va a priorizar impacto, se va a priorizar lo que es la potencial difusión y el daño que puedan tener esos contenidos. Vamos a hablar de los contenidos que se verifican, como se estaba hablando, sobre todo en esos campos de ámbito social, del ámbito de las instituciones, del ámbito de la ciencia, de la tecnología. Y luego hay otros contenidos en los que no es habitual poner el foco de la verificación, ¿no? Como decía, es importante el factor selección, es inabarcable, por desgracia, toda la desinformación que se mueve por las redes sociales, y va a haber una serie de elementos que pueden dar a entender que también pueden ser contenidos que despierten sospechas de ser engañosos, pero no son contenidos donde la verificación vaya a poner el foco. ¿De qué estamos hablando? Sobre todo de lo que son opiniones subjetivas, ¿no? De la retórica política, que en general no se suele verificar. Aunque en este terreno no hay una línea común de actuación y sí hay verificadores que ponen el foco en las declaraciones que puedan tener los dirigentes políticos. También es cierto que, como se hablaba, la relevancia del personaje hace que determinadas reglas de actuación, como pueda ser el no escrutar opiniones políticas, sí pueda, en función del personaje que protagoniza ese comentario, donde sí se ponga el foco. Por ejemplo, en un caso que todos podremos conocer, como es declaraciones que haya podido hacer el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, porque sus comentarios sí generan una viralización y, por extensión, también pueden generar una cierta peligrosidad. No es lo mismo, por tanto, el alcance que tiene ese tipo de comentarios que aquellas afirmaciones que se puede hacer a un nivel, a una escala media en cuanto a los dirigentes políticos, ¿no? Pero, como decía, es un criterio que no es uniforme. Hay verificadores que sí ponen la lupa en los comentarios de los políticos, en las declaraciones en sí, pero hay otros, y luego os hablaré con más detalle de F Verifica, comunidad de verificación, pero por ejemplo F Verifica, su criterio de actuación es que no se analizan las opiniones de los dirigentes políticos, sino afirmaciones que se comprueban que puedan ser realmente falsas y que puedan generar una peligrosidad. Pero siempre desde la óptica del análisis de los hechos, de los datos, del contexto, no de la opinión en sí. Es decir, todo aquello que pueda comenzar por un yo opino que, un a mi juicio, eh, responde más a la percepción del quien habla, ¿no? No presenta un dato verdadero, ¿no? Por lo tanto, a juicio de determinados verificadores, eso no debe de ser objeto de estudio y sí se tiene que poner el foco en otro tipo de contenidos, ¿no? Eh, pero como decía, hay otros verificadores que sí tienen una posición diferente, sí consideran que el discurso político también tiene que ser objeto de análisis, también en el sentido de que hay unidades de verificación más especializadas, más focalizadas en determinados ámbitos, y si ven que las declaraciones de los dirigentes políticos sí merecen la verificación porque, en cierto modo, bueno, también pueden contribuir a esa polarización y esa radicalización del debate público, ¿no? Por tanto,
si consideran que en entrevistas, en intervenciones, en discursos, en mítines, es importante hacer una monitorización de sus discursos para detectar posibles bulos o narrativas falsas que luego esos políticos comparten en redes sociales, ¿no? Pero como decía, no hay un criterio definido en este campo. Algunos verificadores sí, se vuelcan en ello, otros verificadores no lo hacen. Lo que sí son puntos en común es el hecho de que la verificación se centra más en datos, en hechos históricos, hechos objetivos, ¿no? También a veces se pone el foco en lo que es legal o ilegal, ¿no? Ahí también se puede generar un debate de si eso entraña desinformación, ¿no? En estos casos es verdad que el ámbito legal deja un margen de interpretación, pero también es cierto que las leyes estipulan si algo se puede hacer o no, ¿no? Lo que no es verificable, que ahí sí hay una coincidencia en general entre todas las unidades de fact-checking, es que no se chequean proyecciones que no se puedan verificar en el momento en que se dicen. Es decir, en los próximos años acometeremos una inversión de 50 millones de dólares. Evidentemente, eso puede ser un contenido que no se sustente en una realidad, sino que sea, vamos a decir, un contenido manipulado a futuro, pero ahí poner el foco de la desinformación es complicado, ¿no? Porque estamos hablando, como digo, de una perspectiva, de un horizonte que pueda ser a medio o largo plazo. Tampoco se chequean afirmaciones, comentarios que guarden relación con el ámbito deportivo, con el ámbito del espectáculo o con el ámbito de la religión, siempre y cuando, como decía, no sean contenidos que traspasen esos ámbitos para ya convertirse en contenidos virales y que puedan generar una peligrosidad, ¿no? Que ahí, en ese caso, sí se enciende esa alerta y los verificadores entran. Pero por regla general, si no entrañan ese tipo de elemento de peligrosidad, de viralización, aquello que habla de comentarios del ámbito deportivo, de la religión, no se entra a verificar esos contenidos, ¿no? Y hablábamos de que sí se puede poner el foco en aquello que alguien puede discutir que es legal, pero lo que no se va a verificar, por regla general, son casos que estén en proceso judicial, en un proceso judicial en marcha. ¿Por qué? Porque la investigación del juez es verdad que al final puede desechar pruebas que en un inicio pudieran parecer fiables y sólidas y por consiguiente al final la verificación podría generar confusión a ese tema, ¿no? Y por tanto, en ese terreno los verificadores no entran a analizar ese tipo de contenidos que estén ya dentro de una causa judicial en marcha. Completada la fase metodológica de selección, se pasa a un segundo estadio, como es el de la investigación, ¿vale? Una vez que se ha localizado un contenido, es necesario proceder a su verificación, ¿no? Para ello, los verificadores se van a dotar de una serie de técnicas para llevar a cabo esa investigación. Habitualmente, cuando un contenido ya es seleccionado, uno de los miembros del equipo de la unidad de fact-checking asume, vamos a decir, ese expediente, ese caso, ¿no? Para centrarse en hacer una investigación minuciosa del asunto para determinar si estamos hablando de un contenido falso, engañoso o un contenido que sí puede tener una base verídica, ¿no? También hablamos en esa fase de investigación, va a ser importante recabar todas las pruebas necesarias, todas las pruebas posibles para tener elementos con los que llevar a cabo esa investigación, ¿no? Se va a buscar el origen del contenido, se va a contar, se va a poner también en el acento en el uso de las fuentes que van a servir como medio, como técnicas
de investigación, y luego también se va a recurrir a expertos, se van a recurrir a bases de datos oficiales y a otra serie de elementos que van a contribuir a ir moldeando esa investigación. Pero ahora vamos a ir viéndolos con más detenimiento. Por ejemplo, es muy habitual la verificación de elementos que tengan que ver con contenidos audiovisuales, bien sean vídeos, bien sean fotos, ¿no? En esos casos, ¿qué se hace? Se intentan localizar esos documentos originales, ¿no? Para ver si ese vídeo, para ver si esa foto han sido manipulados, detectar su fecha de publicación, así como la ubicación en la que se ha grabado, en la que se ha llevado a cabo esa captura, ¿no? Por tanto, es muy habitual encontrarnos bulos que guardan relación con o que se apoyan en fotografías, en vídeos que realmente no ocurren en el momento en el que el desinformador está diciendo que han ocurrido, ¿no? Sino que es habitual encontrarnos con casos que, gracias a la verificación, se detectan vídeos, se detectan fotos que no han ocurrido en ese momento, sino que han ocurrido años anteriores, ¿no? Entonces, es importante a la hora de, cuando se pone la lupa en un vídeo, en una imagen, a través de las técnicas que disponen los verificadores gracias a la tecnología, el hacer esa comprobación de los vídeos y de las fotos para confirmar que efectivamente son contenidos que se han grabado, que se han capturado previamente y que no guardan relación con el hecho que se está afirmando en ese contenido engañoso, ¿no? Para ello, disponen de herramientas de búsqueda digital, las plataformas tecnológicas de las que, si nos da tiempo, hablaremos al final de la sesión, también ayudan y también ponen medios para facilitar el contraste, cotejar esos contenidos audiovisuales para ver si se guardan relación con el contenido que se publica. Y por tanto, la verificación de imágenes, de vídeos, va a acarrear una serie de técnicas y una serie de herramientas específicas para tratar de desarrollar esa investigación, ¿no? Por ejemplo, si en aquellos verificadores que sí ponen el foco en la desinformación política, uno de las herramientas habituales es ponerse en contacto con los gabinetes de comunicación de esos responsables políticos, ¿no? Para pedirles aclaraciones, para pedir información adicional que ayude a clarificar el origen de un dato que pueda ser dudoso o confuso, ¿no? Cuando, por ejemplo, eso, dirigentes políticos hablan de determinados datos, como puedan ser, por ejemplo, en el ámbito de la inmigración, en los discursos de populistas, en particular de extrema derecha, que ponen el foco en la inmigración irregular. Entonces, esa desinformación, ese análisis, esa investigación también requiere el contactar con esos partidos políticos responsables de esos contenidos para ver si respaldan sus afirmaciones, si se reafirman en ellas o si introducen algún tipo de aclaración. También es muy habitual la desinformación científica. ¿Qué ocurre en estos casos? Cuando se analiza la evidencia científica publicada hasta el momento, se apoya, la verificación busca esos elementos de las evidencias que ya hay a nivel científico y exponen tanto en su consenso como sus limitaciones, ¿no? Se considera consenso científico la posición de una mayoría amplia de científicos expertos en ese campo, ¿no? Con lo cual, la investigación tiene que apoyarse en aquellas posiciones que generen un mayor respaldo a nivel científico, ¿no? Luego también se va a recurrir, cuando es muy habitual en el ámbito, sobre todo en la etapa de la pandemia, pues ha sido muy habitual recurrir a organismos internacionales, a centros de investigación independientes, porque también van a contribuir a ayudar, a aportar pistas importantes en el desarrollo de esa investigación. Pero ahora
con más detalle hablaremos de lo que son las fuentes, porque es otro de los elementos central que forman parte de la metodología de los verificadores y en concreto de esta fase de investigación, ¿no? Eh, Vamos a hablar del tema de las fuentes. Las fuentes, bueno, todos aquellos que nos movemos o que nos dedicamos al ámbito de la comunicación, del periodismo, tenemos claro que son las fuentes. Los que no estén tan familiarizados son aquellos canales que facilitan información periodística y en este caso el hecho de que sea una verificación a posteriori de un contenido ya publicado, no exime de que también esta especialización periodística vaya a recurrir a las fuentes como elemento central a la hora de armar una investigación, un análisis de un contenido sospechoso, ¿no? Por tanto, es uno de los pilares sobre el que se sustenta la verificación. Importante dentro de este capítulo es que todas las fuentes han de estar identificadas, bien sea por una persona física, bien sea por una entidad o bien sea por un organismo. Ahora veremos también los distintos tipos de fuentes. Lo habitual en el desarrollo de una verificación es recurrir a más de una fuente. Aunque en ocasiones solo se cita una cuando es especialmente relevante en la investigación que se lleva a cabo. Pero contar con varias fuentes en el desarrollo de una verificación le va a dar más consistencia a la evidencia que se lleva a cabo, ¿no? Por tanto, cuanto más fuentes, más seguridad va a aportar a ese trabajo, porque evidentemente una verificación hay que estar seguro de lo que se dice, ¿no? Si no, no se puede publicar. Si no hay suficientes certezas, suficiente solidez, evidentemente esa verificación no se va a poder llevar a cabo, ¿no? Dentro de las fuentes, de las distintas fuentes que nos encontramos, de la tipología, hablamos en primer lugar de las fuentes primarias, que son dentro de este capítulo aquellas que tienen una mayor consistencia. Es decir, hablamos de organismos, hablamos de instituciones de carácter público, principalmente, que son la principal referencia para verificar si una afirmación es cierta o no. Van a ser las que aporten una información de mayor peso, porque la voz oficial en sociedades democráticas, en gobiernos democráticos, siempre va a tener una mayor relevancia por regla general. Ahora también distinguiremos entre las fuentes oficiales en regímenes democráticos consolidados de lo que son las fuentes oficiales en regímenes que puedan ser autoritarios, dictatoriales o que no tengan una base democrática lo suficientemente sólida, ¿no? Esa fuente oficial puede aportar datos bien a iniciativa del verificador o bien el verificador los puede extraer a partir de búsquedas de informes, de documentos, de memorias que tengan instituciones en sus repositorios, en sus webs, etcétera, ¿no? En sus bases de datos, ¿no? Por tanto, la información oficial puede ser personal, por el contacto que establezcamos con esa institución a través, por ejemplo, de un portavoz, o bien puede ser documental. Algunos verificadores establecen la diferencia entre, para hablar de las fuentes primarias o de las fuentes oficiales, prefieren hablar de fuentes autorizadas, ¿no? Y las distinguen de las oficiales en el sentido de que consideran que, por ejemplo, os pongo el caso de todo lo que tiene en relación con Rusia, ¿no? A quien se considera un actor que
bien incluso directamente desde el propio gobierno ruso o bien desde sus elementos, vamos a decir, satélites, son generadores de desinformación, ¿no? Como se ha podido comprobar en lo que se refiere a la guerra de Ucrania, ¿no? Entonces, cuando es necesario recurrir, en este caso, a la opinión de la embajada rusa, es una fuente oficial, evidentemente, pero también contamos con el factor de que esa embajada rusa probablemente está condicionada por una serie de elementos que hacen que, en el contexto bélico, por ejemplo, del caso de Ucrania, no ofrezcan la suficiente fiabilidad, ¿no? Por tanto, fuentes autorizadas son aquellas que sí te van a reportar una seguridad, mientras que una fuente oficial en un momento dado, según qué contextos, pueden ser fuentes que no generen esa credibilidad necesaria para desarrollar la verificación, ¿no? Por ejemplo, fuentes autorizadas. Pues hablaríamos, en el caso de la salud, de la Agencia Europea de los Medicamentos, en el caso de la Unión Europea, de la Organización Mundial de la Salud, o en el ámbito más institucional, lo que serían ministerios, organismos que tienen esa información contrastada y esa información oficial de carácter público, ¿no? Luego hablaríamos de las fuentes secundarias que no tienen el peso de lo autorizado, de lo oficial, pero que se puede recurrir a ellas porque en ocasiones complementan bien lo oficial, lo autorizado, ¿no? Si bien las fuentes secundarias no pueden ser el pilar fundamental sobre el que se asiente una verificación, ¿no? Las investigaciones, vamos a decir, privadas o informes que no provengan de instituciones públicas acreditadas, es verdad que hay que utilizarlas con cierta cautela, pero explicando bien el uso, la utilidad que pueden tener en el proceso. Es decir, como fuente complementaria, si aportan la credibilidad suficiente, sí pueden ser un elemento que enriquezca esa verificación. En este capítulo de fuentes secundarias, pues estaríamos hablando de estudios académicos, de organizaciones internacionales, de ONGs, que, como digo, pueden ser una buena fuente complementaria para armar un proceso de verificación. Otra fuente destacada y muy habitual en los procesos de investigación son los expertos, ¿no? ¿Qué es un experto? Se considera que tiene que ser aquel que tengan un claro conocimiento de la materia y que les avale una titulación. Es necesario que esa persona, ese experto, venga acompañado de un perfil lo suficientemente acreditado para que aporte también consistencia a una verificación, ¿no? Por tanto, cuando recurrimos a un experto, tiene que quedar bien recogido el cargo, la experiencia que lo acredite para que se reafirme que la valoración que hace esa persona es relevante para verificar el contenido. Por ejemplo, si vamos a hablar de un asunto relacionado con el cáncer, vamos a recurrir a un oncólogo. No nos va a valer cualquier médico, sino que vamos a recurrir al especialista de la materia, ¿no? Porque a veces ocurre que por tener un testimonio vamos a recurrir a alguien que no nos aporte un contenido lo suficientemente valioso, ¿no? Es decir, hay que aproximarse a la realidad más pura y para ello contar con aquellos expertos que tengan una mayor acreditación para que la verificación sea más consistente, ¿no? También es importante que sean expertos independientes, ajenos al contenido que se investiga, que no les afecte o personal o profesionalmente, porque cuando hablamos de que los verificadores deben de ser unidades, entes neutrales, imparciales, también requiere que a la hora de contar con fuentes, en este caso de un experto, no sea una fuente que esté viciada por un interés
profesional, por un interés personal, por un interés empresarial, ¿no? Por tanto, a la hora de seleccionar a qué expertos recurrimos, tienen que ser personas relevantes por ejemplo, si en el caso de ámbito científico o ámbito de salud, pues de personas relevantes en universidades, en centros de investigación, con un sentido concreto. A su vez, vamos a tener también aquellos contenidos que una vez evaluados van a ser verdaderos, es decir, aquellos que se han contrastado con los actores involucrados y que han demostrado ser un contenido con base verídica. Y luego también chequeado le pone la etiqueta a determinados contenidos de insostenible, ¿no? Que la afirmación surge de investigaciones con falta de sustento o con graves errores metodológicos, o bien que resulta difícil de chequear, ¿no? También hay un sistema de calificaciones para lo que es el discursos de, por ejemplo, dirigentes políticos, donde en este caso el chequeado sí pone el foco, ¿no? En este caso, muy brevemente, es una clasificación más completa, más detallada. Como vemos aquí, ya hay más apartados. Por un lado, nos encontramos los contenidos inchequeables, ¿no? Que son afirmaciones bajo análisis en los que no se encontró, vamos a decir, ninguna que esté basado en hechos y en datos, ni que pueda ser contrastada, por tanto, no se puede llevar a cabo una verificación. Contenidos que son verdaderos, contenidos que son verdaderos, pero que son aquellos en que la afirmación es consistente con los datos disponibles, pero omiten algún elemento del tema o no tienen el suficiente contexto, ¿no? Luego también en la parte, entre comillas, negativa serían contenidos etiquetados como discutibles, que no es claro que la afirmación sea cierta o no. Exagerado, cuando la afirmación no es estrictamente cierta, pero sí lo es el concepto. Engañoso, en el cual la información puede coincidir parcialmente con ciertos datos, pero ha sido manipulada para generar un mensaje en particular. Luego tendríamos el contenido insostenible, que es aquella información que surge de investigaciones con falta de sustento o eh, con graves errores metodológicos, ¿no? Que resulta imposible de chequear, ¿no? Y luego, por último, que aquí en este caso no he puesto esa etiqueta, pero luego estaría la categoría de contenidos claramente falsos, ¿no? Contenidos falsos en la cual, una vez contrastado, una vez verificado ese contenido, queda evidentemente, es nítida la conclusión de que se trata de un contenido falso. Pero como digo, este tipo de categorías, a lo habitual es que los verificadores, cada uno tenga su propia clasificación, pero no hay un corpus común entre los verificadores que usen las mismas etiquetas para determinar o para resumir las conclusiones sobre un trabajo de verificación. Hay algunos que los hacen más sencillos, que simplemente a lo mejor hacen la categoría verdadero, la categoría falso y a lo mejor otras categorías intermedias que puedan ser verdad a medias, engañoso, pero como digo, cada verificación, cada verificador tiene una clasificación específica y no hay un corpus común a la hora de establecer, de poner el nombre o poner la conclusión con una determinada etiqueta. ¿Vale? Por ejemplo, en el caso de F-Verifica no categoriza, es decir, no pone etiquetas a las evaluaciones de sus investigaciones, ¿no? Sus verificaciones, vamos a decir, incluyen una conclusión que explica en qué medida una afirmación se ajusta o no a los hechos, pero no emite un veredicto, no asigna etiquetas a las informaciones sobre las que lleva a cabo una verificación, sino que publica una conclusión más amplia. ¿Por qué? Bueno, consideran que muchos de los asuntos sobre los que ellos ponen la lupa no son blancos ni negros,
vamos a decir, tienen grises y por ello consideran que no es apropiado emplear etiquetas que al final puedan resultar, vamos a decir, reduccionistas o que no aporten una afirmación adicional, ¿no? Eh, ¿Qué hace F-Verifica entonces? En este caso, al no poner etiquetas a sus conclusiones, principalmente centra su trabajo en ofrecer todos los elementos necesarios para que el público, la audiencia, pueda entender una afirmación en su contexto sin necesidad de clasificarla. Os he puesto algunos ejemplos, luego vamos a ver un caso práctico de F-Verifica, pero básicamente si entraseis en su página web, veréis la relación de verificaciones que llevan a cabo y ahí ellos establecen habitualmente, la línea habitual es, os he puesto estos titulares que son los habituales, es decir, ellos dicen determinado a la hora de examinar un contenido, sospechoso que plantea sospecha de desinformación, al final se apoyan en titulares que queden claro que un contenido es falso o que un contenido puede ser verdadero, pero no van a poner esa clasificación que otros verificadores sí recurren a ella para etiquetar sus trabajos, ¿no? Con lo cual son titulares pues, del estilo de es falso que o no ha ocurrido tal hecho o determinada asociación no ha hecho tal afirmación pública o tal actuación, ¿no? Son titulares más periodísticos en el cual queda claro ya la conclusión de si un contenido es falso o de si un contenido puede ser verdadero. Finalizada la etapa de la evaluación, recordemos, hemos tenido primero la selección, hemos tenido posteriormente la investigación. La tercera fase es la evaluación y la exposición de conclusiones y finalmente el trabajo de verificación se cierra con la revisión y la publicación, ¿no? La revisión, una vez que uno de los miembros de la unidad de verificación ha desarrollado esa investigación, se pone en manos de un editor, ¿no? Que va a ser el que supervise, el que refrende, que vea que toda la metodología está bien aplicada, que las conclusiones están bien expuestas y que por tanto ya le da el ok a ese trabajo de verificación. De tal modo que ese trabajo ya puede ser publicado en la página web de esa unidad de fact-checking o en sus cuentas de redes sociales. Lo habitual es que los verificadores den a conocer, difundan, publiquen sus trabajos a través de sus distintos canales de comunicación, webs, redes sociales, que lo hagan en abierto. No es habitual que lo hagan previo pago, porque se considera que es una herramienta a la que la sociedad tiene derecho a acceder a ella, a esa conclusión, y por tanto no requieren el pago por acceder a esos contenidos. Ahora os explicaré, por ejemplo, en el caso de EFE, porque EFE es un medio de comunicación cuya principal actividad es vender información a sus abonados, a sus suscriptores. Por tanto, para acceder a esos contenidos se requiere el pago por una información, pero su unidad de verificación, F-Verifica, no tiene un servicio de pago, sino que en sus cuentas de las redes sociales, en su página web, es donde van a publicar sus verificaciones de manera abierta y de manera gratuita. Otro elemento en común, una vez cerrada la verificación,
a través de esa metodología, a través de esas cuatro fases que la componen. Otra herramienta, otro formato muy habitual en los fact-checkers va a ser lo que se conocen como explicativos, los formatos de textos explicativos. ¿Qué son los explicativos? Son piezas, podemos decir, pedagógicas sobre temas específicos, especializados, cuando un tema de actualidad que tiene un gran impacto informativo, sobre él se ciernen también elementos de desinformación que aconsejan el establecer una serie de un trabajo que ayude a aportar contexto, que ayude a arrojar luz sobre un determinado tema para hacer ver que esa desinformación que gira en torno a él, identificarla para tratar de explicar bien de qué versa una materia determinada sobre la que está siendo objeto de desinformación, ¿no? Por tanto, es una herramienta muy habitual. Por ejemplo, si entráis en la página de Feverifica, en una de sus pestañas identifica los explicativos, donde se recopilan aquellos planteamientos de desinformación que se están haciendo sobre un determinado tema, ¿no? No son trabajos en los que se llegue a una conclusión, como los trabajos que os he explicado anteriormente, sino que de lo que se trata es de dar luz sobre un determinado tema para hacer ver, para dejar claro también que en ese caso todo lo que la amenaza que hay alrededor de un determinado asunto, en este caso yo os he puesto el ejemplo de la campaña de Kamala Harris en las recientes elecciones de Estados Unidos, cuando hubo una serie de teorías conspiranoicas en relación a la figura de Kamala Harris, y en lo que se hace en este explicativo es tratar de recopilar, de resumir ese tipo de teorías de desinformación para hacer ver que hay alguien detrás que está tratando de manipular, de distorsionar la imagen sobre una figura pública, en este caso de Kamala Harris, pero no es tanto un trabajo específico sobre un contenido concreto, sino una explicación más genérica. Por ir concluyendo lo que es la parte del trabajo de los verificadores, es importante también, hemos hablado de la importancia de la neutralidad, de la imparcialidad, de la transparencia de los verificadores. En todas las páginas web que veáis de unidades de verificación, en todas ellas vais a encontrar su metodología, vais a encontrar a quién pertenece esa unidad de verificación, si es un medio de comunicación, si es una entidad independiente. También vais a encontrar sus vías de financiación. Son requisitos que exige, en este caso, hablábamos del IFCN, ¿no? La institución que acredita a los verificadores, pues todo ello para aspirar a esa acreditación necesitas abrirte, explicar con transparencia de qué versa tu trabajo, y también otro pilar, otra condición requerida, en este caso por la ICCN, es la rectificación de errores. Es decir, el periodismo también se equivoca, el periodismo comete errores. Por desgracia, es algo que forma parte de la realidad periodística. Lógicamente hay que saber distinguir el error periodístico de la desinformación, pero incluso también las verificaciones en un momento dado pueden contener algún tipo de error. ¿Qué ocurre en ese caso? Cuando se detecta un error en un trabajo de verificación, hay que corregir ese error, ¿no? Para que quede claro de que esa metodología también lleva implícito el que en un momento dado, ante un eventual error, el dar el paso de corregirlo para que la audiencia le conste que ha podido haber un error en un determinado
aspecto, con lo cual el verificador está obligado a corregir ese error. En ocasiones, esa petición que suele ocurrir, pues que a lo mejor algún ciudadano o a lo mejor el afectado de repente hacen ver que hay algún tipo de error en el desarrollo de esa investigación, puede ocurrir que se admita, que el verificador asuma que se ha cometido un error, o en ocasiones el alerta de un error puede desembocar en que se desestime. ¿Por qué? Porque no está lo suficientemente sustentado como para que se compruebe que ha podido haber un error en la investigación, ¿no? ¿Quién puede, vamos a decir, reclamar una rectificación? Sobre todo son aquellas personas o instituciones que estén aludidas, que se vean aludidas en esa verificación, ¿no? No se va a dar respuesta a solicitudes que no tengan un fundamento o que no sean de personas que se vean aludidas o, por tanto, digamos, tienen que ser personas que aporten elementos consistentes de que se ha producido, de que se ha podido producir una equivocación, ¿no? En el caso de una reclamación, la IFCN, si se demuestra que efectivamente ha habido un error, el verificador está obligado a publicarlo también, a actualizar su trabajo para hacer ver que se ha podido cometer una equivocación, ¿no? Eh, es cierto que cuando se hacen verificaciones sobre hechos que, vamos a decir, tienen una caducidad, una fecha de caducidad rápida, también se advierte en lo que es la verificación, se advierte en la entradilla que la conclusión es válida en el momento de la publicación, pero que puede haber un cambio sobre las circunstancias de esa verificación que hagan que pueda haber, digamos, que eso tenga avance, se actualice, avance en otra dirección, ¿no? Por tanto, bueno, también los verificadores se cubren las espaldas para decir que su conclusión se ciñe a ese trabajo, no a lo que pueda venir más adelante. Os hablo también de los obstáculos a los que se enfrentan los verificadores, ¿no? Os he tratado aquí de resumirlo. Principalmente la falta de recursos es el gran hándicap con el que se enfrentan las unidades de fact-checking. Por desgracia, la desinformación es un fenómeno gigantesco que las redes sociales se ha encontrado un terreno en el que no hay puertas que la acerquen, sino que es un campo infinito y por tanto la desinformación campa de una manera inabarcable, ¿no? Por tanto, no existen recursos suficientes para el poder frenar todos esos tipos de contenidos sospechosos. De ahí que al final haya que establecer criterios de selección, como puedan ser la viralidad, como pueda ser la peligrosidad, ¿no? También es importante que la falta de tiempo, ¿no? Es decir, faltan recursos, falta tiempo para llevar la investigación de forma exhaustiva si se quiere ampliar el campo de acción. Otro de los obstáculos con los que cuentan los verificadores es el acceso limitado que a veces tienen a las fuentes de información que sean confiables, que sean relevantes, ¿no? ¿En qué medida las fuentes suelen facilitar el trabajo? Depende del tipo de fuente, ¿no? Hay instituciones que son más opacas, hay instituciones que son más abiertas a la colaboración. En este campo, es verdad que no todas las fuentes tienen la misma percepción de que contribuir a elaborar una verificación es positivo para la sociedad, ¿no? ¿Qué ocurre en ese tipo de fuentes? Bueno, quizá les falta, hay que hacer mucha pedagogía a la hora de hacerles entender que la información que les aporte puede ser muy positiva de cara a la sociedad. Y es un terreno en el que yo creo que particularmente se está avanzando, es decir, cada vez hay una mayor conciencia entre las instituciones de sociedades democráticas de que aportando información
puede hacer que la verificación sea, en la medida de lo posible, un dique contra los bulos y, por tanto, en ese sentido, el trabajo, en cierto modo, las fuentes, aunque todavía hay muchos obstáculos, aunque todavía hay muchas reticencias, pero hay fuentes que sí se han dado cuenta de que la colaboración con estos actores puede ser positiva. Pero al mismo tiempo también, ¿qué otros obstáculos? Bueno, nos encontramos el descrédito que el populismo, los discursos ultras vierten contra la verificación, ¿no? Contra los medios de comunicación en general y contra los verificadores en particular, a los que se asocian como elementos, vamos a decir, también perniciosos, que buscan la manipulación de los ciudadanos y, por tanto, bueno, al fin y al cabo se convierten ese populismo se convierte en un enemigo para la verificación, por cuanto hace que se genere descrédito y desconfianza en determinados sectores sociales, que se ven arrastrados por esos discursos a la hora de enjuiciar el papel de los medios de comunicación o el papel de los verificadores en concreto, ¿no? Y luego también otro obstáculo es el perfeccionamiento. Os hablaba en la primera clase, lo que es el perfeccionamiento de los instrumentos que generan desinformación, como puede ser el caso de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial tiene aspectos positivos, por ejemplo, mejora el trabajo de la verificación en el análisis de contenidos, aumenta la precisión de las verificaciones, por ejemplo, en lo que es las herramientas de análisis de contenidos audiovisuales, y también permite conocer mejor los patrones de la desinformación. Pero al mismo tiempo hay una cara B de la inteligencia artificial, y es que hace una desinformación más elaborada, los contenidos falsos a gran escala que permite la inteligencia artificial, y también el hecho de que aumentan esa desconfianza ciudadana, por cuanto la inteligencia artificial al final genera una confusión que lo que hace es sembrar más incertidumbre, ¿no? Simplemente voy terminando ya. En el caso de Feverifica, como se explicaba, tiene la particularidad de que forma parte de un medio de comunicación, en este caso de la agencia EFE. La agencia EFE es un medio público 100%, propiedad del Estado español, con una implantación importante en América Latina. Su particularidad es que esa difusión gratuita de sus contenidos a través de sus canales no forma parte de los servicios de pago que tiene la agencia EFE con sus suscriptores. Por tanto, es una particularidad dentro del modelo de negocio de la agencia EFE, su unidad de verificación, pero bueno, es verdad que, digamos, conecta bien, ¿no? El servicio que EFE presta a través de su unidad de fact-checking conecta bien con su misión de servicio público, ¿no? Porque consideramos que es una herramienta válida para la información, para conectar con la sociedad a la hora de ejercer también como dique de contención del fenómeno de la desinformación. En el caso de F-Verifica, como otras unidades de fact-checking, también tiene entre sus herramientas acuerdos con plataformas tecnológicas, como pueda ser Meta, como pueda ser WhatsApp, como pueda ser también TikTok, a través de los cuales elaboran alianzas para tratar de facilitar, por ejemplo, canales a la hora de que los ciudadanos puedan plantear o alertar de posibles contenidos sospechosos, como pueda ser a través del canal de WhatsApp, o bien facilitando herramientas con la cual F-Verifica lleva a cabo sus informaciones. Y finalmente os he puesto el caso de un ejemplo de verificación. En este caso, bueno, os animo también a que podáis entrar en su página web. Es una página web muy, muy clara, muy sencilla, se lee muy bien, está bien explicada, porque al final, como decía, la transparencia es un elemento importante. Aquí simplemente os he puesto un ejemplo. En este caso,
sobre los que más se suele poner el foco, que como es el tema de los discursos de odio, ¿no? De los discursos contra los inmigrantes que llegan a España principalmente procedentes de África, ¿no? Entonces, como, digamos, hay un encabezamiento principal sobre la conclusión a la que llega F a la hora de concluida la investigación que ejerce sobre un determinado aspecto, una pregunta sobre qué se está verificando y una conclusión a la que llegan una vez desarrollada la metodología que os he explicado anteriormente, ¿no? A partir de ahí, digamos, hay un desarrollo, en este caso a través de un elemento de texto, en el cual se da forma, se da cuerpo a la investigación sobre ese contenido sospechoso. Se plasma también visualmente de dónde procede ese contenido para que haya una prueba visual sobre ella. Se aporta documentación, se aporta los comentarios, las aportaciones que hacen las distintas fuentes. Finalmente, también se da contexto a todo lo que es el trabajo de investigación para que la visión sea mucho más completa a través de las distintas fuentes oficiales o autorizadas, fuentes secundarias o fuentes de expertos. Y por último, aparte ya de seguir, como digo, con este tipo de elementos de contexto, al final del trabajo se hace esa recopilación de las distintas fuentes para que el lector, para que la audiencia vea de dónde se nutre ese verificador a la hora de elaborar su investigación, ¿no? Es un elemento central el detalle de las distintas fuentes empleadas, porque eso es lo que va a dar consistencia al trabajo realizado. Y por mi parte, pues es lo que quería, más o menos, que os quedarais con la idea de cómo funciona una unidad de verificación, ¿no? Y la importancia que tiene la metodología a la hora de dar cuerpo a esta misión que se atribuyen los verificadores de contribuir a la lucha contra la desinformación. No sé si tenéis alguna cuestión, pero por mi parte no me quiero extender más. Es un asunto que podría llevarnos más tiempo, pero bueno, por la parte que me aportaba Rubén, de tratar de que fuera en torno a 1 hora y media, no querría extenderme más. Pero si alguno de los presentes tiene algún tipo de cuestión, pues encantado de que me la formule y de poder contestarla. Pues encantado por mi parte. Recordaros simplemente, como en la anterior sesión que impartí, que esta presentación pues la facilitaré en cuanto termine la sesión para que dispongáis de este material. Y en cualquier caso, tenéis mis datos de contacto. Realmente, en el caso de F Verifica, es una unidad con la que no pertenezco a ella, pero sí colaboro con ella a la hora bueno, de charlas, de trabajos académicos, etcétera. Y es una unidad que nació en 2019, por tanto ha hecho 5 años, pero dentro de la agencia EFE es una de las unidades en expansión, no ya solo en el ámbito que se refiere de personal, que todavía cuenta con recursos limitados, pero sobre todo la proyección que ha adquirido de cara al exterior, como reconocimiento a su trabajo, ¿no? Y es una unidad que participa en esas alianzas que os hablaba en la primera sesión. Es una unidad que cuenta con la acreditación de las instituciones internacionales y que
a la hora de participar en foros, en alianzas, tiene un papel muy activo, ¿no? Y por tanto se ha convertido en uno de los buques insignias de la agencia EFE en este contexto creciente de desinformación. Así que Rubén, por mi parte, me he excedido un poquito del tiempo, pero bueno, espero que haya podido ser constructiva la sesión. Y como les decía a los participantes, te facilito la presentación en cuanto concluya la sesión para que se la facilites a ellos. Gracias, Carlos. Muchas gracias. Muy bien. Comentábamos antes, Rubén, por último, ha habido un momento que parecía que la grabación se había interrumpido, pero creo que luego se ha reanudado, Sí, casi de inmediato. fue la luz acá. Tenemos una planta, Vale. algo pasó, pero yo no pude, se apagó mi máquina, apagó la máquina y retomado apenas pude entrar otra vez. ¿No? Sí. Yo Eso, creo que fue breve. El lapsus que estuvo cortado me pareció que fue breve, ¿eh? Pero bueno, no, cualquier lo va a cosa, pasar, nada. vamos a tener la grabación, la primera parte hasta donde yo estuve conectado y la siguiente parte donde pude retomar. Muy probablemente habrá un corte a la mitad, digamos, Sí, pero me ah, pareció que pudiera ser a lo mejor, no sé si llegó a un minuto, ¿eh? Fue yo creo que una cosa bastante breve, ¿eh? Por lo que observé. dos, tres quizás, es lo que yo calculo. Perfecto. Muy bien. Pues gracias y un saludo a todos. Gracias, un abrazo, buenas tardes. Gracias, muy Buenas gentil. tardes. Chao. Adiós.